Buenas estudiantes, el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser el contenido que habíamos llevado la anterior vez. ¿Ya? El problema decía, respecto a las tensiones, el valor del peso en la figura es de 300 newton. Calcular el valor de las tensiones en las cuerdas. Acá tenemos la figura, ¿no? Tenemos tensión 1, tensión 2 y tenemos el peso. El ejemplo ya lo habíamos visto. El peso es de 300 newton. ¿Ya? Excelente. Y con todo esto, ahora vamos a ir con nuestro diagrama de flujo. Ya, muy bien, perdón. Había dicho diagrama de flujo, pero es diagrama de cuerpo libre. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora nosotros dibujamos en nuestro diagrama de cuerpo libre la misma figura que teníamos, solo que en las componentes, ¿ya? Tenemos componentes, recordemos. Tenemos componentes en X y menos X. Y y menos Y. Muy bien. Tenemos tensión 1 y tensión 2. Ahora, muy importante. Adelanta hasta este minuto del video para darte la fórmula exacta. Si no, quédate para deducir de dónde sale. Nosotros vamos a recordar en trigonometría lo que viene a ser ley de senos, cosenos y tangentes. Se llama SOHCAHTOA. Una forma fácil de responder de dónde vamos a hallar la fórmula. Vamos a agarrar, por ejemplo, tensión 2. Agarramos y lo vamos a poner acá. Muy bien, tensión 2. En estas tensiones nosotros recordamos que tenemos tensión 2 en qué. Tenemos tensión 2 en el componente X y tensión 2 en el componente Y. Muy bien, vamos a agarrar entonces este de acá y lo vamos a pegar acá. Es con el método del paralelogramo. ¿Listo? Agarramos tac y lo ponemos acá. Entonces yo voy a copiar esto mismo acá. Dijimos que teníamos tensión 2 en X y teníamos tensión 2 en Y. No nos olvidemos del ángulo. Tenemos un ángulo de 53 grados. Muy bien. Ahora vamos a recordar SOHCAHTOA. Tenemos que encontrar tensión 2 en X y tensión 2 en Y. Es el método de las componentes. ¿Cómo vamos a hallar eso? Vamos a agarrar y vamos a decir, para hallar este de acá, vamos a tener que agarrar este de acá. Y recordemos que en trigonometría tenemos hipotenusa y tenemos catetos, ¿no? Ahora, recordando SOHCAHTOA, tenemos que seno del ángulo, por ejemplo este, es igual al opuesto sobre hipotenusa. En coseno tenemos coseno del ángulo de igual a adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos tangente del ángulo de opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿cuál tenemos que encontrar nosotros? De este cateto y de este cateto. Primero apliquemos seno. ¿Por qué? Seno nos dice que es igual a seno del ángulo. En este caso, ¿cuál es el ángulo? 53 grados. Que es igual a opuesto. ¿Cuál sería su opuesto? El que va en su dirección, como bien dice, opuesta. ¿Ya? Que es igual a lo que viene a ser opuesto, en este caso es la tensión 2, sobre la hipotenusa. ¿Cuál viene a ser la hipotenusa en este caso? Tensión 2. Muy bien. ¿Cuál dijimos que teníamos que dejar solo? Este. Porque más adelante vamos a tener que encontrar lo que viene a ser eje de fuerzas en X y eje de fuerzas en Y. Entonces vamos a tener que encontrar todos los valores en X y todos los valores en Y. Por eso es necesario dejarlo solo a este.
Seguimos, despejamos. Vulgarmente decimos, si está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces tenemos tensión 2 por seno de 53 grados, que es igual a tensión 2. En Y, no nos olvidemos, en Y. Muy bien, y de esta forma vamos a encontrar ¿qué cosa? Nuestra primer formulita que vamos a utilizar. Vamos a ponerle número, porque es importante tener un orden. Entonces tenemos la primera fórmula. Borramos toda nuestra operación auxiliar. Y la vamos a anotar esa formulita en la parte de acá. Que sabíamos que teníamos tensión 2 en Y, que es igual a tensión 2 por seno del ángulo, que en este caso vamos a colocar directamente 53 grados. ¿Ya? Esto después lo vamos a mover, pero esta es nuestra primera fórmula, nuestra primera ecuación. ¿Ya? Vamos a aplicar lo mismo, ya tenemos en Y, que nos falta en X. Muy bien, ahora, acá se me borró. Para hallar en X, vamos a recordar adyacente. ¿Cuál es el adyacente? El que está del lado del ángulo. Entonces, en este caso, tenemos que coseno del ángulo, ya lo voy a abreviar así, coseno del ángulo es igual a ¿qué? Al cateto adyacente, en este caso cateto adyacente este de acá, sobre la hipotenusa, tensión 2. Volvemos a decir vulgarmente, está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿ya? Tensión 2, coseno de 53, ya lo reemplazo, que es igual a tensión 2, pero en X. Ya tenemos nuestra segunda formulita que más adelante la vamos a anotar acá. Muy bien, ya sabemos de dónde sale. El mismo procedimiento van a aplicar para el otro ángulo, para la otra tensión. El adyacente sería el de acá y el opuesto sería el de acá. Muy bien. Muy bien. Entonces, recordemos que vamos a encontrar nosotros, se llama el método de las componentes, porque vamos a hallar la tensión 2 en ambas componentes, en componente Y y en componente X. Bien, si se fijan acá tenemos tensión 2 en X y tensión 2 en Y. De igual manera, vamos a hallar para la tensión 1. Para la tensión 1 tenemos esta misma de acá, sobre esta misma va a ir, pero yo la voy a anotar a este lado, ¿ya? Va a ser tensión 1 ¿en qué? En Y, porque va en vertical. Tensión 1 en Y. Y tensión 1 ¿en qué? En X. Está en el eje de las X. Muy bien, perfecto. Ahora, ya que tenemos descompuesto esto de acá, vamos a memorizar, bueno, para los que se han saltado y para los que se han quedado. Los que se han quedado ya saben cómo se halla. Muy bien, entonces vamos a memorizar que en X es coseno y en Y es seno. ¿A qué voy? Vamos a encontrar este de aquí, tensión 2 en X es igual a la misma tensión que estamos hallando, tensión 2. Ahora dijimos, en X coseno y en Y es seno. Muy bien, entonces estamos en X, es coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 53 grados. Muy bien, con esto tenemos lo que viene a ser nuestra formulita. ¿Ya? En la anterior esta era la 2. ¿Ya? Acá vamos a anotarnos la 1. La 1 es básicamente lo mismo, solo que en Y. En Y, como dijimos que era tensión 2 en Y. En Y dijimos, repito, aquí lo voy a colocar a un lado. En X es coseno y en Y es seno. Muy bien, entonces si en Y es seno, vamos a poner tensión 2 en Y es igual a la misma tensión 2. ¿Por qué? ¿Coseno o seno? Si es en Y, es seno. Entonces colocamos seno ¿de cuánto? Del ángulo 53, porque es la tensión 2 la que estamos buscando.
Con eso ya tendríamos nuestra segunda formulita. Muy bien. Ahora vamos a ir con nuestra tercera y con nuestra cuarta. ¿Ya? Que básicamente va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Tercera y cuarta formulita. Es lo mismo. Recordando nomás. Tenemos tensión. ¿Cómo se me cae? Tenemos tensión 2. ¿En qué? Ah, no, tensión 1, perdón. Tensión 1. ¿En qué? En X, que es igual a la misma tensión por, en X dijimos que era coseno. Coseno de, este caso es 37 grados. Y lo mismo en el lado derecho. Tenemos tensión 2 en Y, que es igual a la misma tensión 2 en Y, que es igual a la misma tensión, ¿por qué? Si es en Y es seno, no nos olvidemos, si es en Y es seno. ¿De qué ángulo? 37. Muy bien, entre paréntesis, muy bien. Con esto ya tenemos otra fórmula. ¿Para qué? Ya anteriormente ya les había dicho que es para hallar la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas, recuerden esa palabrita. Tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X primero. Tenemos que hallar de todas, ¿ya? Primero en el eje X. ¿Qué tenemos en eje X? Tenemos tensión 2 en X y tensión 1 en X. ¿Hay alguna otra tensión? No, porque esta no sabemos en qué componente. O sea, sabemos, pero la descompusimos y tenemos sus componentes en X y en Y. La misma la tensión 1, tenemos sus componentes en Y y las tenemos en X. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos en X? Solo en esta de acá, ya sea aquí o aquí, pero que esté en X. ¿Ya? ¿Cuáles tenemos? Tenemos tensión 2 en X. ¿Y qué más tenemos? Se suman todas las tensiones en el eje de fuerzas. Se suman, siempre se suman. Tensión 2 en X, en este caso es positivo porque está en el lado de las componentes positivas de X. Ahora, acá tenemos tensión 1 en X. Va a ser negativo porque está en el lado negativo de las X. Tenemos tensión 1 en X, ya, negativo. Ahora, entendemos que menos por más es menos en la ley de signos. Entonces vamos a borrar y vamos a colocar directo menos tensión 1 en ¿qué? En X porque estamos en el eje de las X. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a igualar a 0 y después vamos a reemplazar. ¿Ya? Tenemos tensión 2 en X, muy importante, menos tensión 1 en X es igual a 0. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar. Escuchen muy bien. Entonces anotamos. Esta va a ser otra formulita. ¿Ya? Cuarta, esta es la quinta formulita. Muy bien. Tenemos, reemplazando. ¿Ya? Vamos a reemplazar. ¿Qué tenemos? 2 en X. ¿Cuál es esa? Es la 2. Reemplazando 2. ¿Y cuál tenemos? 1X. ¿Cuál es esa? La 3. Reemplazando 2 y 3 en 5. Reemplazando 2 y 3 en 5. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar 2 y 3 en 5. Anotamos la quinta, que es tensión 2 en X menos tensión 1 en X, igual a 0. Reemplazamos tensión 2 en X a que es igual. Colocamos. Es igual a la tensión 2 por, no nos olvidemos que estamos multiplicando, ¿por qué? Por coseno de 53 grados. Todo bien hasta ahí. Ahora, este está restando, vamos a pasarlo directamente a sumar, ¿ya? Va a pasar con positivo. ¿Ya que es igual a tensión 1 en X? Es igual a tensión 1, ¿por qué? Por coseno de 37 grados. Muy bien. Ahora de aquí vamos a despejar
la que nosotros querramos, ya sea esta o esta. Para mí va a ser más fácil despejar tensión 1. Ya, vamos a despejar tensión 1. Este está multiplicando, va a pasar a dividir. Ya, tenemos tensión 1 que es igual a tensión 2 por coseno de 53 grados sobre coseno de 37 grados. Entonces vamos a continuar por acá, que tensión 1 es igual, resolvemos esta partecita de aquí en la calculadora, coseno de 53 sobre coseno de 37, pero hasta mientras vamos anotando. Tensión 1 es igual a la tensión 2, resolvemos en la calculadora por 0.75. Y con esto, mucha atención, vamos a encontrar otra ecuación. Vamos a encontrar nuestra sexta ecuación, ¿ya? Es importante tener el orden. Muy bien, vamos a tener nuestra sexta ecuación. Ahora, ya hallamos eje de fuerzas en X. Ahora vamos a hallar sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien. ¿Qué tengo en Y? Tengo tensión 1 en Y. ¿Qué más tengo? Todos se suman, no se olviden. Más, tengo tensión 2 en Y. Esta también está en Y. Más tensión 2 en Y. Y tenemos una más que no nos olvidemos. Tenemos el peso. También está en Y. ¿Pero en qué? En el componente negativo, ¿no? Entonces colocamos menos peso. Pero si se dan cuenta, menos por más, menos. Y lo vamos a anotar directo así. Muy bien. ¿Qué me va a quedar ahora? Vamos a igualar. Tensión 1 en Y más tensión 2 en Y. Todo tiene que estar en Y. Menos peso igual a 0. Y con esto vamos a tener otra pequeña ecuación. ¿Ya? Vamos a anotar nuestra séptima ecuación. Vamos a agarrar, reemplazando. ¿Qué vamos a reemplazar? ¿Qué tenemos en la séptima ecuación? Porque es la que todavía no hallamos. Tenemos tensión 1 en Y. Tenemos, acá está. ¿Cuál sería? Acá está, perdón. Acá está. Esta es tensión 1 en Y. Tenemos tensión 1 en Y. ¿Ya? Reemplazamos. ¿Cuál sería la cuarta? ¿Cuál más reemplazamos? ¿Tenemos tensión 2 en Y? Tenemos. ¿Y cuál sería la primera? Tensión 1. Ya, tensión 2 en Y. El peso ya lo tenemos. ¿En qué ecuación vamos a reemplazar? Reemplazando 4 y 1 en 7. Ahora reemplazamos. ¿Cuál tenemos que reemplazar? La séptima. La anotamos acá. Tensión 1 en Y más tensión 2 en Y menos peso igual a 0. ¿Cuál reemplazamos? La 4 y la 1. ¿A qué es igual tensión 1 en Y? Es igual a tensión 1 por seno de 37 más tensión 2 en Y, que es igual a tensión 2, solo reemplazamos coseno de 53 grados y el peso. El peso lo mantenemos todavía, ¿ya? ¿Igual a qué? Igual a 0. Perfecto. Ahora, acá tenemos dos valores distintos. Pero recuerden que nosotros en nuestra sexta ecuación
también tenemos ya un valor agregado para igualar. Entonces vamos a agregarle también acá que vamos a reemplazar tensión 1, 4 y 6. Ya reemplazamos la 4, que es esta de acá. Ya reemplazamos la 1, que es todo esto de acá. Todo esto es la 1, todo esto es la 4. Ya, si se dan cuenta, el peso lo mantuvimos. Y ahora vamos a reemplazar este de acá por este de acá. ¿A qué me dice que es igual tensión 1? Es igual a tensión 2 por 0.75 por, aquí vamos a sacar seno de 37. Acá me sale 0.60 más, seguimos anotando, tensión 2, coseno de 53, que es igual a 0.8 menos el peso igual a 0. Si acá sacamos la multiplicación de este, nos va a salir que tensión 2, esto multiplicamos 0.45, ya estamos redondeando, más, anotamos lo mismo, tensión 2, 0.8. Ahora muy importante acá, vamos a aplicar factor común, ¿ya? Este lo vamos a pasar al otro lado para que no nos perjudique. Está con negativo, va a pasar con positivo. Muy bien. Ahora, si aplicamos factor común, vamos a continuar por la parte de acá. ¿Qué tenemos en común en estas dos? La tensión es 2. Entonces tenemos tensión 2, paréntesis, acá se dividen y sale 0.45 más 0.8 igual al peso. Muy bien. Ahora, si sumamos esto, nos va a dar tensión 2 por 1.25 igual al peso. Este está multiplicando, pasa a dividir, así lo decimos vulgarmente, ¿ya? Digo vulgarmente porque eso tiene su procedimiento. Igual al peso sobre 1.25. Y esto nos va a dar igual, acá vamos a reemplazar, ¿a qué era igual el peso? A 300 newton. Muy bien. Y dividimos, ¿a qué nos va a ser igual esto? 300 dividido entre 1.20. Vamos a redondear, porque no es esto, es 239 punto no sé cuánto. 240 newtons. Y si se fijan, ya tenemos tensión 2. Muy bien. Ya está la tensión 2. Con todo este procedimiento de reemplazar, ya tenemos tensión 2. Entonces, ya tengo a qué es igual mi tensión 2. Ahora lo único que vamos a hacer, vamos a reemplazar en una donde ya tengamos tensión 1 despejada. Acá no está despejada, acá tampoco. Acá está despejada, en la 6. Entonces, vamos a anotar, reemplazando, ¿cuál? Tensión 2, porque ya la encontramos. ¿En qué? Reemplazando tensión 2. ¿En cuál tenemos tensión 1 despejada? En la sexta. Entonces, reemplazando tensión 2 en sexta. Anotamos nuestra sexta, que es igual a tensión 1 igual a tensión 2 por 0.75. Muy bien. Reemplazamos. ¿A qué era igual esto? Lo tenemos a 240, ¿qué? Papa, tomate, cebolla, 240 newtons. Y no olvidemos que este está multiplicando.
0.75. Si multiplicamos esto, nos va a dar que la tensión 1 es igual a ¿qué? Es igual a 180 newtons. Y con esto encontramos por fin ambas tensiones. Encontramos el valor de la tensión 1 y encontramos el valor de la tensión 2. Encontramos a qué fuerza equivale este vector y este vector. ¿Ya? Entonces, con eso ya encontraríamos, gracias al orden que tenemos, tensión 1 y la tensión 2. Y eso sería todo. Gracias.